Las personas que se pregunten qué es tecnología del espíritu, eso de lo que hablo tanto y que tiene nombre aquí en Instagram, en mi cuenta de Instagram, se refiere a algo muy simple. Esto es un asa o manubrio y es un objeto. Pudiera yo ponerlo aquí y apoyarme de él eventualmente para hacer algún tipo de ejercicio. Pero esto ya es un aparato, es una palanca. La física estudia palancas de primer grado, de segundo grado, etcétera, etcétera. Todos pasamos por bachillerato. Los objetos, se me salió el venezolano que estamos aspirando la S final en la mayoría de las palabras, ¿no? Los objetos son en sí. Y los aparatos, por utilizar esa terminología que alguien como Heidegger seguro uno no sabe bien si le va a molestar o no, son para y en el otro. No pueden ser en sí mismos. Funcionan y tienen un fin. Pero ese fin solo lo puede determinar la voluntad, el ente. O, para ser más fenomenológicos, la intencionalidad. El señor Edmund Husserl, para los que les interesa la corriente fenomenológica o el devenir en el pensamiento, descubre que hay dos tiempos, ¿no? Asume que en la experiencia hay dos tiempos y todos podemos entenderlo. Cuando cerramos los ojos, estamos pensando en un posible aparato para hacer ejercicio. Cuando lo abrimos, a lo mejor tenemos al frente materias primas y objetos para objetos que son en tanto que podemos imaginarlos, ¿no? Si no puedes imaginar o representar un objeto, no ha llegado a ser tal, puesto que no vas a poder organizarlo en una planificación para convertirlo en un aparato. ¿Mm? Me puedo poner a armar con esos objetos otra máquina para hacer ejercicio. Eso tiene un correlato en el mundo intelectual. Ese correlato, dentro de un sistema con unas normas muy distintas, es el que Edmund Husserl todavía no define, eso lo hago yo, pero lo hago sobre la base de un descubrimiento que el amigo Heidegger no observó, por motivos que tienen que ver con su contexto y con su herencia religiosa protestante, según observo yo, por la siempre técnica de revisar al pensador, es decir, a cualquiera que sea el sujeto, en su contexto. Eso te va a dar muchas luces, con mucha más claridad, sobre qué pensaba alguien y cómo pensaba eso y por qué, que revisarlo al calor del devenir histórico. Entonces se suele decir Edmund Husserl o Heidegger, el res cognitio, revolucionan o cambian o interpretan de otra manera el cogito ergo sum de Descartes y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no son más que marcas académicas para autocomplacerse o autovalidarse dentro de un gremio. En Tecnología del Espíritu, el libro que pido que compren para saber si de verdad es tan trascendente como yo creo o si estoy loco, todo es posible, explico con mucha más claridad, con términos más cercanos, ese fenómeno que hay de la observación de Edmund Husserl entre un tiempo intransitivo y un tiempo transitivo. Que consiste además, para aclararlo en la paradoja, nada más y nada menos, de que el verdadero tiempo que realmente vivimos es el intransitivo, porque el transitivo en realidad nunca logramos aprehenderlo. El tiempo presente ya se fue, ya se volvió a ir. Así de sencillo. Lo que nos queda es en el tiempo intransitivo del imaginario los objetos mentales que podemos integrarlos
con un conocimiento para que sean aparatos. Y de hecho sucede por sí mismo. La razón segunda es un gran sistema que actualmente nos usa a todos, pero que también nos da a cambio aquello que, si somos honestos, sabemos que necesitamos mucho y que tiene que ver de hecho con estos aparatos que tengo ahora en las manos o en mi mano izquierda. El paso a una nueva normalidad implica de manera directa asumir la conciencia de que esos aparatos existen inevitablemente y de que podemos crear por lo menos algunos que nos permitan participación en ese imaginario, que es un tiempo intransitivo y que tiene niveles. Uno es el más cercano a nosotros y a nuestro contexto, y el otro es universal y general y tiene también sus niveles en sí mismo, ¿no? Hay uno que es completamente abstracto, compuesto de todo lo que los seres humanos hemos imaginado a lo largo de la historia y a lo cual tenemos acceso gracias al registro, que es una arista fundamental de la tecnología del espíritu. Tenemos acceso a ese universo, pero también a un universo intangible, pero presente, y no es abstracto, puesto que tenemos acceso a él a través de noticias. Es decir, yo puedo imaginar y hacer abstracciones de cosas igual que un chino, pero yo sé que China existe y que allá hay chinos y que probablemente nunca vaya, o a lo mejor sí, no importa, pero sé que están y no es abstracto, es concreto en el presente, viene siendo abstracto para mí, puesto que no puedo dar testimonio directo de eso. Entonces ese es un presente distante. Por ahí se empieza a hilar la tecnología del espíritu y descubrimos formas en las cuales superamos traumas, logramos objetivos y revisamos el contexto para saber en qué medida esos objetivos son pertinentes y nos pueden efectivamente llevar a una forma no de felicidad, puesto que ese término en la tecnología del espíritu no lo consideramos una vaguiza, una hipnosis colectiva. Llegamos a formas de satisfacción cotidiana y recurrente. Eso es posible. Eso es de hecho posible. Lo de la felicidad siempre va a ser una ilusión y bueno, estás en tu derecho. Pero te va a llevar a unos estados de decadencia en los cuales frecuentemente tus hijos y otras generaciones son los que sufren esa omisión constante que implica el simple concepto de felicidad como último objetivo de la vida. No es cierto, ¿no? Y eso lo decimos basado en Hannah Arendt. La guerra tiene un fin, que es la paz. Claro, la paz a conveniencia mayor del que gana, pero igual, tiene un fin. En cambio, la paz, asumida como metonimia de esa fulana felicidad, no tiene un fin, sino que conlleva a un grave problema de identidad, que es carecer de sentido de la vida directo. Por lo tanto, el Dasein es una patraña, es una sobreintelequia que Heidegger en su contexto necesitaba para poder resolver el grave problema en que se había metido al negar matrícula e incluso expulsar alumnos judíos de la universidad alemana donde trabajó con el nazismo, donde fue director gracias a su, bueno, lo voy a decir en buen venezolano, gracias a que le jaló bola a Nietzsche para poder ser director de esa universidad. Y llegó a expulsar sionistas, entonces él necesitaba hacer algo que las transnacionales necesitaran. Pero aquí el tema no es Heidegger, aquí el tema son aparatos mentales que yo tuve que descubrir buscándole la vuelta a qué es lo que pasaba, cuál es la trampa, qué es lo que pasa, por qué hay conspiranoicos por un lado, por qué hay torpes por
marxistas siempre derrotándose y mantenidos por el sistema con grandes contradicciones en sus modelos de vida. Tenía que buscar la vuelta, qué es lo que pasa, cómo es posible que Fidel Castro sea asumido como revolucionario por algunos y resulta que uno observa que de hecho Cuba es un país absolutamente oprimido y sin derechos socialistas, es decir, sin derecho a la participación pública, sin poder realmente, sin empoderamiento. ¿Cómo es posible que se pueda creer eso de un personaje que no es que creo que era malo tampoco, era totalmente patriarcal, dadivoso de sus seguidores, ¿verdad? Un patriarca, un rey medieval. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El origen del problema es Heidegger. Heidegger valida la individuación absoluta y de hecho valida en gran medida que esa individuación absoluta sea inconsciente con el Dasein. ¿Por qué? Porque él no va a atender esas aristas porque se supone que él fue mucho más profundo. Se supone que él fue a... Él parte del principio de que, bueno, si voy a los presocráticos me le voy a adelantar a todo el mundo porque estoy yendo más profundo. En realidad no logró ir más profundo que Husserl y su planteamiento, su teoría es totalmente imprecisa, maniquea. Cuando tú preguntas bien a la gente, nadie sabe qué significa la Dasein. Nadie sabe cómo se aplica. Se supone que eso es más genial porque es muy abstracto, pero no, que va, toda teoría tiene que llegar a esto en algún momento. Husserl llega a esto cuando te dice que hay actos transitivos y actos intransitivos y actos transitivos, y además te dice que cuando te mantienes en el momento de la percepción, te ahorras, o puede ser que te ahorres, todo el proceso psicológico porque es previo a la percepción, es decir, es previo al trauma, nada más claro que eso. En el caso de Heidegger, pues no se sabe. Sí, a Husserl, que pareciera muy complejo, es simplemente así. En la representación es donde realmente podemos identificarnos. Son cosas claras, es decir, ¿cómo yo me identifico cuando digo yo soy? ¿Cómo lo estoy diciendo? Con una enunciación simbólica de previo acuerdo como un producto del lenguaje. En Heidegger, lo más concreto que tú oyes es precisamente la pauta transnacional de individuación profunda y acelerada para que pueda haber consumismo. Así de sencillo. Y que las transnacionales, muchas transnacionales, estuvieron contratando pensadores, sobre todo fenomenólogos, porque eran los que más somos, los que más vamos al hecho concreto, funcional, lo que más nos vamos a dedicar, no esa paja de quedarnos preguntando y vamos a hablar de diferentes temas, qué sabrosito, como el amigo Juan Denis, qué desilusión, chico. Todo lo que él estaba haciendo era una estrategia mediática para sacarle plata a esa clase media argentina y española, igualito que mmm, igualito que Darío Zeta. O sea, igual que el filósofo Han. O sea, filósofos no son. ¿No? Y menos Han hablando en contra de las redes, pero por las redes es donde él se ve. O sea, por las redes es donde evidentemente él sabe muy bien que hay campañas a su favor. Pero él no tiene celular y él está contra las redes. O sea, la idiotez existe y en altos niveles, ¿no? Y ese filósofo Han pretende ser fenomenólogo. De hecho, yo estoy tratando de aclarar cosas aquí como escritor. En principio mi identidad es escritor, narrativa, poesía, lo que sea, pero entonces, como desde muy joven me interesé por la física, leí historia del tiempo, eh, conocí a Briceño Guerrero a los 18 años, 19, empecé a estudiar con él, tengo serias observaciones pues a su filosofía, las cuales creo que él mismo ya las tenía poco antes de morir y no hubiera hecho esas correcciones él mismo. Bueno, sepan que aquí incluso muy despotenciado yo vengo siendo como Heidegger. En cuanto a que mi maestro pues también sabía griego antiguo, igual que Edmund Husserl, y creo que hasta probablemente más idiomas que Edmund Husserl. Es decir, vengo de la enseñanza de un gran maestro
a quien quise mucho y a quien también le tengo observaciones, pero definitivamente esas observaciones en mi contexto no tienen por qué llevarme a negociar con ninguna transnacional ni con nadie, sino a respetar esencialmente mi principio, mi necesidad de expresión de aquello que voy viendo. Y en el caso de Heidegger, yo creo, ahorita estoy leyéndolo para hacer la demostración fehaciente de que en el caso de Heidegger no fue así. Heidegger no respondió a sus observaciones, sino que tuvo que crear una plataforma para poder ser perdonado. Una plataforma completamente dispuesta para que el Dasein fuera simplemente un mecanismo de individuación y de estupidización de la gente. El trasfondo de lo que dice, a pesar de que en muchos párrafos ves claramente a un genio en Heidegger, en muchos otros hay toda una confusión y eso lo vamos a demostrar. Claramente para que se sepa cómo Heidegger fue coaccionado por la contra, porque lo iban a enjuiciar. Lo más probable es que iba a estar preso años, pero no, en contraposición a eso, a pesar de haber cometido ese grave error de despreciar alumnos judíos de la universidad donde fue director, más bien fue promovido como el filósofo más importante de la historia. Y para los marxistas, también debo decirle que la BBC, que es completamente sionista y totalmente pro-sistema y pro-imperial, dice, tiene a Carlos Marx en la lista de sus primeros intelectuales. Entonces, no, que vilipendiado, que perseguido, mentira. Carlos Marx hizo exactamente lo que necesitaba su herencia sionista para que nadie se diera cuenta de que los principales responsables de la gestación de ese sistema, ojo, yo no estoy en contra de él, es Carlos Marx el que inventó eso. Yo estoy hablando es desde el punto de vista del mismo Carlos Marx, ¿no? El sistema que Carlos Marx criticaba, revisaba y decía que hay que superar, fue financiado por familiares, seguramente familiares directos o indirectos de él, sionistas. El préstamo bancario por intereses es a todas luces, y ya lo sabemos de hace rato, un recurso inventado por los sionistas que acumularon capital haciendo grandes esfuerzos, además eso no se puede negar, a lo largo de varios siglos. Entonces llegó un momento que tenían eso que dicen de los judíos, que se comen el pan y después se comen el huevo y a sus hijos le compran un zapato y al año le compran el otro, no importa que tengan que andar descalzo. O sea, ese chalequeo. De hecho, hay un chiste que está el padre hablando con su hijo judío y le dice, hijo, este reloj era de tu tatarabuelo. Tu tatarabuelo se lo dio a tu bisabuelo. Tu bisabuelo se lo dio a mi abuelo y mi abuelo me lo dio a mí. Y yo te lo vendo en cómodas cuotas, no hay problema. Y no te voy a cobrar mucho interés. A su mismo hijo le dice. Ese chiste se debe a que de verdad eran así. ¿Y por qué eran así? Porque necesitaban con el préstamo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los burgueses son míos. Y tengo a mi pupilo que además te va a acusar a ti de que eres el explorador. Pero los burgueses están pagando casi todos en casi cualquier fábrica que desde el siglo XVIII mismo, por lo menos el XIX, se hayan conformado, deben siempre un interés a estos sionistas. Y eso, Carlos Marx, señores marxistas, si alguno hay ahí, díganme si fue así. Hago todo este recuento para decirles cómo todo creador ha estado condicionado hasta hoy, gracias a estas redes y gracias a que hay una cultura silvestre, hasta hoy, difícilmente ningún artista, Descartes también, Descartes debía dinero, toda su investigación se debió a relaciones que tuvo con una mujer. Por consiguiente, es difícil que dejara apertura para que se vulnerara ese poder, que lo ayudó a él. Y no es que eso sea malo, es completamente natural en un devenir histórico en el cual para acceder a la información siempre se necesitó mucho. Pero ya no. Es decir, siempre se necesitó mucho. Viajes, dinero, libros que editan nada más en algunos países. El mismo mi maestro, Briceño Guerrero, tuvo que viajar para conocer ciertos libros, ahorrar durante meses para comprar libros en griego antiguo. Ya no.
toda la literatura en griego antiguo, con tutoriales para tú traducirlos, están ahí. En 3 o 4 mesecitos adquieres el nivel que podía tener Heidegger con todas esas frases que él cita en griego antiguo y que yo conozco, a pesar de que no sé griego antiguo como tal, pero lo estudié y me es familiar. Conozco los sonidos de las letras y muchos orígenes etimológicos. Entonces, por eso estoy haciendo este trabajo, porque es necesario liberarnos de esa influencia que llaman occidental. No, pero es del mundo, ¿no? En realidad, porque de patrones chinos también hay que liberarse. O sea, de patrones que pueden ser muy orientalistas también hay que liberarse, ¿no? A la cultura samurái, muy admirada por muchos, extraordinariamente machista. Y eso que los samuráis podían practicar homosexualidad entre ellos. Pero la mujer no existe. La mujer no va a aportar nada si no ayuda. Entonces, esta revisión, que más que revisión es más bien directa. O sea, no es revisión y nos vamos a quedar revisando, ¿no? Este encuentro, esta búsqueda encontrada, ¿no? de elementos, puesto que ya están de hecho, yo lo que estoy es buscando cómo esa lectura que uno hace de la realidad se explica, conecta y nos permite superar y levantar incluso la autoestima como colectivo, como público, porque el concepto de colectivo es sumamente peligroso. La mayoría de los colectivos, si no todos los que conozco, se convierten en una secta, pero se hacen llamar colectivos como eufemismo de disfraz, pero no son más que una secta. El hecho matemático exponencial de lo público, donde el mayor margen posible en realidad es inaprensible, es variante, es incógnita, y siempre está ahí como incógnita. Ese concepto es el que puede permitir el pensamiento más dinámico, y yo observo que se está dando. Pero como la gente no lo valora en el orden, o sea, llega un amante de Heidegger y te dice todas esas boberías que no significan nada, porque el señor Pablo Feynman, mismo Pablo Feynman, maestro Pablo Feynman, sin lugar a dudas, uno de los hombres más cultos de Latinoamérica, después de alguien como José Manuel Briceño Guerrero, por supuesto, él va a definir el Dasein y hace así. Porque el Dasein es arrojarse a las cosas, cosa que dijo, que en realidad la dijo Edmund Husserl, es el ser ahí, es el estar ahí, es el ir, ¿ve? Y no se sabe qué coño dice ni siquiera el maestro Pablo Feynman, porque en realidad la idea era confundir. Y de esa manera logró lo que logró. Otro ejemplo muy claro de lo que él hizo fue Paulo Coelho. Así ganas dinerito, bastante, y poder. Pero claro, cayeron en esa trampa. De alguna manera, bueno, Heidegger estaba sobreviviendo, mucho más justificable. Paulo Coelho pues, tiene sus mansiones y tiene todo su dinero, pero su literatura es particularmente insatisfactoria. Argimiro Serna, en La cultura silvestre y en La tecnología del espíritu, este libro que estoy promocionando, dice claramente, la riqueza está asociada a dos sensaciones fundamentales, placer y satisfacción. El dinero acumulado en una cuenta bancaria, lo sabemos por los mismos sionistas, que sacrifican su placer y su satisfacción para tener ese poder que tienen, puede que esté más, hoy por hoy, puede que esté más lejos de esa noción de satisfacción y placer, hoy por hoy, gracias a estos fenómenos. Por supuesto que en el devenir anterior de la historia, gracias a estos fenómenos de hipercomunicación tecnológica, eso ha costado mucho. O sea, estaba asociado, o sea, el dinero es necesario para enterarte, nada menos y nada más, para sobrevivir y enterarte. O sea, los peregrinajes de Cristo seguramente costaron grandes esfuerzos, seguramente en sus años perdidos, los llamados años perdidos de Cristo, acerca de los cuales nadie quiere especular ni hablar, seguramente significaron inversiones. Es probable que incluso haya sido comerciante, haya tenido algún dinero. O sea, no se sabe, es meramente especulativo. Habría que revisar los contextos por los cuales seguramente viajó. Y lo más probable también, de hecho, es que cuando Cristo regresa a Jerusalén, regresa a su tierra natal, ha aprendido muchas cosas y sabemos, pues, por lo cerca que está
del Mediterráneo, que es muy probable que se haya enterado de Platón, de la moral platónica, ¿no? Del mismo Aristóteles, ¿ves? De los estoicos. Y también haya estudiado budismo, haya conocido budistas. ¿M? Porque en esa época eso era normal, era recurrente, se viajaba. Todas estas cosas las trabajo yo en Tecnología del Espíritu. Y como les digo, creo que es el libro más trascendental que puedes comprar, no porque lo haya escrito yo, sino porque me ha tomado toda la vida decidirme a sacar la primera versión desde que me lo propuse cuando tenía 23 años. Los intentos son innumerables, no los podría contar. Hasta que por fin conseguí un sistema filosófico que se va imbricando y va teniendo sentido entre sí. Entonces, el nivel de trascendencia de esa tecnología del espíritu es nada menos y nada más que tratar de resolver el problema que nos dejó Heidegger con una plataforma postmoderna en la que, por ejemplo, diciendo cosas como lo fenoménico del fenómeno, ¿verdad? Lo representativo de la representación, ¿no? Empiezan a esbozar un juego que no hay manera de analizarlo gramatical ni lógicamente. Entonces empieza a ser claramente sospechoso. Esa demostración la voy a hacer yo en adelante, pero la introducción de cómo la tecnología del espíritu me ayudó a sobrevivir nada menos y nada más que a este hijo de puta mediocre que tenemos en Venezuela como presidente, que vendió Venezuela por completo a todas las transnacionales. La gente cree que él es revolucionario. Eso es una tontería. Maduro vendió Venezuela a chinos, rusos y a canadienses. Mira, copié el teléfono. A chinos, rusos y canadienses. Canadienses que son gringos. O sea, es mentira. Nunca tuvo ningún problema con el imperio. Todo fue una mentira. Una película de Hollywood como esa en la que actúa Sandra Bullock y Billy Bob Thornton. O como aquella otra en la que actúa Robert De Niro y Dustin Hoffman, realizada unos 15 años antes que la de Sandra Bullock. Esas son películas en las que tú lees el imaginario y te das cuenta de que en realidad desde mediados del siglo pasado, el proyecto transnacional se dio cuenta de que para poder mantener hegemonía y control, cosa natural, cosa normal, a ellos les debemos mucho, a ellos en gran medida se les debe esto. O sea, no son malos queriendo destruir el mundo, no, eso no existe. El malo queriendo simplemente destruir el mundo es un tipo tan inconveniente que alguien seguramente también poderoso lo va a matar. O sea, desde el punto de vista lógico, el mundo no es concebible con unos malos que simplemente quieren dominar y joder, no. El sistema, el tinglado, el famoso Leviatán de Hobbes, ese es el que, bueno, nos da esta cancha, nos da estos aparatos, nos da este teléfono, la ventaja con la que yo, sin tener nada y sin ser hijo, sino de clase media baja, y familiares indirectos menos, yo no soy como Fidel Castro que tiene familiares de mucha plata, él es pequeña burguesía tirando a alta, ¿ves? Para nada, yo puedo darme el lujo de hacer esto en este sistema. ¿Puedo yo decir simplemente que estoy siendo dominado y difícil cuando tengo este mecanismo de expresión? Oye, sería tonto, sería una tontería. Lo primero que yo tengo que revisar es cómo, en mi contexto y en el presente, de hecho, yo estoy teniendo una gran cantidad de libertades que me acercan la satisfacción y el placer mucho más que el dinero.